Ángulo de referencia. Si θ es un ángulo en posición estándar, entonces el ángulo de referencia, que se representa de esta manera, está determinado por el ángulo agudo, es decir, menor de 90, positivo, formado por el lado terminal del ángulo θ y el eje de las X. Veamos. En el primer cuadrante tenemos un ángulo cuyo lado inicial es este y lado terminal. Entonces el ángulo de referencia se forma con el lado terminal y el eje de las X. Se concluye que en el primer cuadrante el ángulo de referencia es igual al mismo ángulo θ. En el segundo cuadrante tenemos lado inicial de θ y lado terminal. Entonces el ángulo de referencia se forma con el lado terminal del ángulo θ y el eje de las X, que es en este caso acá. Entonces el ángulo de referencia es igual a 180 grados menos θ. En el tercer cuadrante tenemos acá este ángulo cuyo lado inicial del ángulo θ es este, lado terminal quedó acá. Entonces el ángulo de referencia se forma con el lado terminal del ángulo θ y el eje de las X, que es este que está acá, donde se concluye que el ángulo de referencia en el tercer cuadrante es θ menos 180 grados. Tenemos un ángulo en el cuarto cuadrante donde el ángulo θ, este es el lado inicial y deja el giro lado terminal. Entonces el ángulo de referencia se forma con el lado terminal del ángulo θ y el eje de las X, que es este que está acá, donde se concluye que el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante es igual a 360 grados menos el ángulo θ.